Muy buenas noches, estimadas autoridades y maestros. Presento al grupo número 1. Varela Anchundia Audrey, Torres Vera Xiomara, Baidal Abarca Iván, Torres Litardo Eric, Toala Andrade Génesis, Suárez Garicoa Cristina y quien les habla, Vergara Romero Gabriela. La materia asignada es de matemáticas con el ingeniero Wilmer Abelardo Naranjo Rosales. Tengo el honor de presentar primero a Contabilidad Nocturna, primer grupo. Mi tema es los exponentes en el análisis del interés simple y compuesto. Voy a comenzar con la introducción. Esta información investigativa se refiere a los exponentes aplicados a la contabilidad. Los exponentes son procesos de la contabilidad. También es una herramienta matemática, las cuales permite desarrollar ejercicios de manera abreviada y es la presentación de los valores que se están multiplicando varias veces. En la contabilidad, para ser específicos, sirven para resolver y saber los pagos o cobros de un capital en un tiempo determinado. En la actualidad que se vive en el Ecuador, a pesar del bajo presupuesto que posee el Estado, actualmente las personas acuden a préstamos al Estado bancario o instituciones financieras. ¿Cuál es el beneficio para estas personas? Son para necesidades propias y necesidades de emprendimiento o futuros proyectos de vida. Cabe recalcar que los exponentes es una herramienta básica para el interés simple o compuesto. ¿Qué es el exponente? Se entiende por exponente que es un número que debe ser multiplicado por sí mismo repetidamente. Si se quiere multiplicar 10 por sí mismo 6 veces, se puede usar un exponente escribiendo 10 elevado a la sexta potencia. En lugar de 10 por 10 por 10 por 10, se escribe como base 10 con potencia a la sexta. Y se sobreentiende que 10 tiene que ser multiplicado 6 veces. Concepto de interés. Es el provecho de ganancia o la utilidad que se puede sacar al prestar dinero o a la vez también designa a la economía. Su valor indica el porcentaje de interés que se debe ganar como contraprestación por utilizar cierta cantidad de dinero, que se debe determinar en un plazo financiero. Por ejemplo, como los bienes y servicios tienen un proceso que debemos pagar para poder adquirirlo, así actúa el dinero. El interés tiene dos tipos, interés simple y compuesto. Interés simple a corto plazo, interés compuesto vendría a ser un plazo primero de 50, como por ejemplo 52.50, 55.3 y así sucesivamente. Vamos a comenzar con una actividad práctica de interés simple. Número 1. Hallar el interés de un capital de 24,000 invirtiendo durante 4 años al 5%, ¿verdad? Como dice la pregunta, hallar el interés. Tenemos el capital que es de 24,000, la tasa de interés que es de 5%, la N que vendría a ser la duración que es de 4 años y la I de interés que es lo que vamos a sacar, hallar. Ponemos la fórmula que vendría a ser I es igual a C por I y por N, ¿verdad? Reemplazamos y nos da como resultado 4,800, que vendría a ser el interés. Ahora vamos a la actividad práctica de interés compuesto, que dice así. La constructora industrial hipoteca una máquina de 13,000 y se acumula a 3,000. En la tasa de interés es de 4 años. ¿Cuál es la tasa de interés? Ya nos está dando el interés. Nos está preguntando la tasa de interés, ¿cuál sería? El interés se lo resta, ¿verdad? La primera cantidad con la segunda, que vendría a salir 10,000. El capital, que es de 13,000. La tasa de interés, que es lo que vamos a investigar, el porcentaje. Y la duración, que es de 4 años. Ponemos la fórmula, ¿verdad? Que es I y tasa de interés es igual a interés sobre capital y la N del plazo determinado, la duración. Reemplazamos, multiplicamos, dividimos y nos da como resultado la tasa de interés que es de 1.92%.
Llegamos a la conclusión que el interés de capital es C, que tiene plazo de N, que significa periodo de tiempo, a una tasa de interés que es I, por periodo. Llega a la conclusión que los intereses producidos pasan a formar parte del capital, pudiendo generar a su vez interés en el siguiente periodo de tiempo. Esto es un tema muy importante tanto en matemática y contabilidad para nuestra vida diaria, ya que nos ayuda a resolver cuentas en un periodo de tiempo. Listo, muchas gracias. Compañeros, les voy a hablar sobre la carrera de contabilidad. El tema es documentos mercantiles negociables y no negociables, pero específicamente la factura. ¿Qué son los documentos mercantiles? Son todas aquellas constancias que sirven para aprobar la realización de una operación mercantil. Las obligaciones mercantiles y su liberación se aprueban con documentos públicos, con documentos privados y con facturas aceptadas. Hay dos clases de documentos mercantiles, los cuales son negociables y no negociables. ¿Qué son los documentos mercantiles negociables? Son todas aquellas constancias que sirven para aprobar la realización de una operación mercantil. Los documentos mercantiles negociables sustituyen el dinero en efectivo. En consecuencia, son negociables. Estos pueden ser letras de cambio, pagaré y cheque. Documentos mercantiles no negociables son todos aquellos documentos que sirven de base para los registros en los libros de contabilidad y a la vez probar desde el punto de vista legal la realización de una operación mercantil. Estos son recibos, facturas, entre otros. ¿Qué es la factura? Es un documento con valor probatorio y que constituye un título de valor que el vendedor entrega al comprador. Este documento suele llamarse factura de compraventa. Vale decir entonces que el artículo 201 del Código de Comercio dispone: el comprador tiene derecho a exigir al vendedor que le entregue una factura de las mercaderías vendidas y que ponga al pie de ella el recibo del precio total o de la parte que se le hubiese entregado. Las facturas comerciales que contengan una orden incondicional de pago, cuya aceptación sea suscrita por el comprador de bienes o su delegado, con la declaración expresa de que los ha recibido a su entera satisfacción. El diseño metodológico. Diseño en la investigación. Se realiza un enfoque cuantitativo-cualitativo debido a su sociedad, mediante lo cual se analizó acciones, hechos que están vinculados a la inserción de la normativa legal de la factura como título ejecutivo. Tipo de investigación. La investigación se estipuló bajo las subsiguientes prototipos de indagación exploratoria. Ayudó con el tema de estudio acerca de documentos mercantiles, factura, por lo cual se buscó datos referenciales, bibliografías, antecedentes con la finalidad de preparar el campo a seguir. Metodología. La metodología que se analizó fueron los aspectos técnicos reales que se justificaron a la necesidad del manejo de la factura en la ley del procedimiento civil, para lo cual se realizó un estudio de campo, realizada en el Guasmo Central. El estudio de campo. Se manejó un análisis de la población y muestra. En el campo fueron involucrados los ciudadanos del Guasmo Central para ser encuestados. Población por estrato. Estrato, población del Guasmo Central, la población fueron 19 y técnica, la encuesta. Técnicas y métodos. Para el procedimiento de los resultados se hizo una encuesta. Se generalizaron en el análisis, interpretación y conclusiones. Método inductivo. Utilizamos la inducción por la importancia del análisis del problema. Se tuvo conocimientos generales sobre la relevancia de la factura como documento mercantil, con el vivir diario de los negocios barriales. Técnica. En el procedimiento estadístico se usó las frecuencias y los porcentajes. Las técnicas fueron dueños de negocios barriales, consumidores y ciudadanía del Guasmo Central, considerando la muestra calculada. En este gráfico observamos los porcentajes. Con los resultados que se aprecia que el 95% indica que la factura demuestra la ejecución de un acto de comercio y el 5% señala que no lo es. Es notorio que la factura se considera como un documento que garantiza un acto de comercio de adquisición de un bien o servicio. La segunda pregunta fue: ¿qué tipo de documento ha aceptado, firmado en los actos mercantiles que usted realiza? En la siguiente tabla vemos que 11 personas dijeron que utilizaron facturas, 5 letras de cambio y 3 pagaré.
Es notorio que el 60% de ciudadanos ha utilizado facturas, el 30% letras de cambio y el 10% pagaré. Cabe recalcar que las facturas son los documentos mercantiles más utilizados en el mercado nacional, por lo que se sustenta la propuesta de la investigación de incorporar a la normativa legal para su mejor y fácil exigimiento. La segunda pregunta fue, ¿qué tipo de documento ha aceptado, firmado en los actos mercantiles que usted realiza? En la siguiente tabla vemos que 11 personas dijeron que utilizaron facturas, 5 letras de cambio y 3 pagaré. Es notorio que el 60% de ciudadanos ha utilizado facturas, el 30% letras de cambio y el 10% pagaré. Cabe recalcar que las facturas son los documentos mercantiles más utilizados en el mercado nacional, por lo que se sustenta la propuesta de la investigación de incorporar a la normativa legal para su mejor y fácil exigimiento. Como conclusión, en la realización de esta investigación de mercado ha concluido en lo siguiente. La factura se ha convertido en un documento muy importante en las transacciones mercantiles en el país. La propuesta consiste en reformar el artículo 201 del Código de Comercio para plantear la aplicabilidad de la factura como un título de valor negociable que puede ser presentado como un medio de prueba en un juicio ejecutivo. Muchas gracias. Buenas noches, distinguidas autoridades y docentes. Mi nombre es Iván Alejandro Bayala Barca, estudiante del 1A Nocturno Contabilidad. El tema del que les voy a hablar tratará sobre la evolución de la administración desde la época primitiva hasta el siglo XXI. A continuación les mostraré unas pequeñas diapositivas para entender mejor el tema. El presente informe tiene como objetivo entender acerca de la historia de la administración y el gran aporte que hubo en las distintas épocas desde la prehistoria hasta la actualidad. Hoy en día las personas enfrentamos muchos problemas al momento de saber administrar nuestros recursos. Así también las empresas al momento de tomar decisiones y de organizar a las personas, ya que la tecnología está innovando a cada momento y es por eso que las organizaciones deben estar actualizadas para poder controlar y saber sobrellevar las situaciones cotidianas que se presenten en la empresa o en la vida normal día a día. Asimismo, entender que una buena administración nos llevará a muy buenos resultados dentro de la organización y de manera personal. La época primitiva. La administración siempre ha estado presente en los inicios de la actualidad de la humanidad y se la logró considerar importante cuando los grupos como las hordas, tribu, clan, matriarcado y patriarcado necesitaban organizarse para lograr un fin en común que era satisfacer sus necesidades o lograr objetivos. En cada grupo había una persona que la llamaban líder, que se encargaba de organizar grupos encargados de la pesca, caza y recolección de frutos. Cabe recalcar que los primeros pobladores eran nómadas y que se movían de un lugar a otro, pero luego fueron asentándose en un lugar específico. Las primeras civilizaciones, las grandes civilizaciones. En Mesopotamia y Egipto, la sociedad se dividió en clases sociales. El pago y el control del trabajo colectivo, pilares en los que se ayudaban a estas civilizaciones, exigían una administración más compleja. Además, debemos tener en cuenta que en esta época se construyeron grandes edificaciones como las pirámides de Giza y la Gran Muralla China. Para construir dichas estructuras debía existir una persona que les daba indicaciones a otras para así hacer un gran trabajo. La antigüedad grecolatina. Aquí surge la esclavitud y se caracterizó por su orientación hacia un trabajo forzoso y el castigo como forma disciplinaria. El esclavo no tenía derechos y era puesto en cualquier puesto que se lo requería. En el año 325 se crea el Imperio Romano de Oriente y de Occidente. Nace el cristianismo y se crean normas que hasta el día de hoy se las siguen utilizando. Gran parte de los modelos que se utilizan hoy en día se basan en las normas que creó la Iglesia Católica. La Edad Media. En esta época la forma de organizar era excelente. Se delegaba autoridad y responsabilidades a personas eficientes. Se consolidaron instituciones como la Iglesia Católica, que siguió estudiando la administración para organizar. Además, la administración tuvo un gran impulso cuando apareció en Italia Fundamentos de la Contabilidad por Lucas Pacioli y se hizo uso del diario y libro mayor. La Revolución Industrial.
Hubieron varios inventos, por ejemplo, la máquina de vapor aportaron grandes cambios en los procesos de producción. La complicación del trabajo hizo que aparezcan los especialistas que atendían los problemas de la fábrica. Con la aparición de las máquinas, la mano de obra humana disminuyó en un gran porcentaje. Se contrataron a personas para resolver los problemas de factores técnicos, procesos e instrumentos de medición. El siglo XX se diferenció por el avance tecnológico e industrial y se consolidó la administración. Aparecieron grandes personajes como Frederick Winslow Taylor, creador de la administración científica, que postuló 5 principios de administración. Taylor aportó a la administración científica y a la ingeniería industrial. Henry Ford clasificó a los productos de aceptables y no aceptables. Por eso luego se fundaron en las empresas el Departamento de Control de Calidad. Por último, el siglo XXI. A finales del siglo XX aparecen las primeras computadoras, las cuales ayudaron a llevar un control mediante hojas de presentación para tener los objetivos y metas bien claros. Podemos afirmar que la comunicación ha cambiado demasiado y ahora permite arreglar o solucionar problemas mediante las llamadas o emails. Asimismo, podemos decir que la administración nos ayuda a hacer un trabajo muy organizado. Actualmente, algunas empresas se han visto en la penosa necesidad de cerrar sus puertas debido a la llegada de la pandemia del COVID-19. Otras han incrementado sus ventas debido al sistema que está revolucionando el mundo, llamado delivery, permitiendo que supermercados dupliquen y tripliquen sus ganancias. También durante esta pandemia se ha podido observar que empresas que se dedicaban principalmente a la elaboración de un producto han optado por fabricar otros, como la empresa Schmidt, que dejó de fabricar licores y pasó a elaborar alcohol. Yo trabajo en almacenes Día y durante la pandemia se aplicó este nuevo sistema de venta para generar ingresos y captar clientela. Además, se pudo capacitar a todos los trabajadores en poco tiempo para que se puedan cumplir todos los protocolos de bioseguridad para ofrecer un gran servicio. Mi informe consistió en analizar cada época para conocer los momentos más importantes donde la administración fue fundamental, para poder entender cómo las personas se organizaban para realizar sus diversas actividades y así poder obtener alimentos o dinero. En la actualidad se debe saber administrar, ya que los tiempos cambian y las empresas se innovan cada día y mejoran sus implementos para producir artículos de primera calidad. Además, se pudo comprender cuáles fueron los aportes de personas como Frederick Winslow Taylor y Henry Ford a la administración. Buenos días con todos, mi nombre es Xiomara Torres. A continuación presentaré el desarrollo de mi informe titulado Los 14 principios administrativos de Henry Fayol. Estambul, 1841-1925. En el siglo pasado, las organizaciones ya cantaban con la presencia de la administración, pues esta nace con la necesidad del ser humano. Cuando empieza a crearse las grandes organizaciones, la administración empezó a evolucionar de acuerdo a estas necesidades. Es decir, se empezaron a implementar métodos y herramientas que para sus inicios eran escasos o inexistentes. Fue entonces, gracias a las aportaciones de grandes científicos como Henry Fayol, que se establecieron las primeras bases para la administración, llamados también principios de gestión, los que fueron publicados en 1916 en el libro llamado Administración General o Industrial, en Francia, París. El siguiente informe está estructurado en base a 14 principios de Henry Fayol. El objetivo de este trabajo es para conocer cómo se divide la administración, saber identificar cada principio y cómo aplicarlo en nuestra vida laboral. El trabajo se desarrolla con conceptos y ejemplos de dónde podemos aplicar cada principio. Los principios son flexibles y pueden ser adaptados a cualquier circunstancia. Los 14 principios administrativos son división de trabajo, autoridad, disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, subordinación al interés individual a los intereses de la organización, remuneración, centralización, jerarquía, orden, equidad, estabilidad de empleo, iniciativa y espíritu de equipo. Bajo mi punto de vista, haremos un análisis de cada uno de estos puntos. División del trabajo. Cada colaborador o empleado tiene distintas habilidades y un punto fuerte que explotar.
En función de la experiencia, destrezas y desempeños que cada uno muestre, se puede considerar especialistas en algo, incluso generalidades. Esto ayuda a reducir el trabajo y aumenta la eficiencia y la productividad de la empresa. Autoridad. Este principio indica que debe existir en toda organización un líder que posea la autoridad para dar órdenes y a su vez la responsabilidad de dirigir a sus subordinados y hacer que dichas órdenes sean ejecutadas. Disciplina. En este principio Fayol explica que la disciplina es el respeto y la obediencia y aplicación. En este principio, el líder debe demostrar la actitud, la capacidad de dar órdenes que los empleados deben obedecer y respetar con disciplina. Unidad de mando. Cada empleado debe recibir instrucciones de una sola autoridad, puesto que si reciben órdenes de varias personas, esto va a causar confusiones, por ende, bajo rendimiento. Es decir, deben tener un solo jefe. Unidad de dirección. Toda actividad que comparta el mismo objetivo debe ser dirigida por un mismo gerente y él debe usar un plan elaborado. Es decir, que todo objetivo de una empresa deberá pasar por una serie de procesos, los mismos que deben ser dirigidos por una sola persona, por el administrador específicamente. Subordinación del interés individual a los intereses de la organización. Este principio nos recuerda que en una empresa el interés de un empleado o un grupo de ellos no debe prevalecer contra el interés de la persona. Remuneración. El pago por el trabajo realizado debe ser justo, tanto para empleados como para empleadores. Centralización. Se refiere al grado hasta el que se involucran los empleados en la toma de decisiones para la empresa. Jerarquía. Esta se representa desde la administración superior hasta la inferior. La cadena de mando son todos los niveles autoritarismos que tienen las empresas u organizaciones. Orden. Tanto el recurso humano como el recurso material deben estar en un lugar preciso, en el momento exacto para la realización de las actividades. Equidad. Los administradores u autoridades deben tener un trato justo con los empleadores o colaboradores, recordando que todas las personas deben ser tratadas con el mismo respeto, sin distinción alguna. Estabilidad laboral. Debemos garantizar una estabilidad laboral, considerando que al disminuir la rotación del personal, evitamos pérdida de tiempo en capacitaciones y entrenamiento. Así, los trabajadores se desenvuelven de la mejor manera en sus actividades. Iniciativa. Este principio indica que la iniciativa brinda la satisfacción a los empleados para que estos tengan la suficiente libertad para planificar sus labores y llevarlas a cabo. Espíritu de equipo. El administrador debe esforzarse constantemente por desarrollar un espíritu de equipo donde exista colaboración entre todos. Al de la misma forma desarrollar un ambiente bueno de trabajo y con armonía. En mi informe, lo que hice fue desarrollar cada principio de la administración de Henry Fayol desde mi punto de vista, llegando a la conclusión de que estos pueden ser aplicados en nuestra vida cotidiana y presentan una herramienta útil y necesaria para la administración. La podemos definir como el conjunto de reglas o normas que se deben seguir en toda empresa u organización para lograr los objetivos propuestos con mayor satisfacción. Muchas gracias. Hola, muy buenos días con todos, docentes y compañeros. Mi nombre es Daniel Torres Guitardo, estudiante del Instituto Superior Tecnológico Vicente Rocafuerte de la carrera de Contabilidad Primero A Nocturna, materia Comunicación Oral y Escrita, dada por la docente licenciada María Magdalena Bobadilla Contreras. Mi tema principal va a ser sobre comunicación no verbal, pero como base hay que entender primero qué es la comunicación. Es un medio de conexión o de unión que tenemos las personas para transmitir o intercambiar mensajes. Es decir, que cada vez que nos comunicamos con nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, socios, clientes, etc. Lo que hacemos es establecer una conexión con ellos con el fin de dar a recibir o intercambiar ideas, información o en algún significado. El origen de la comunicación verbal
no verbal, el primer estudio en la comunicación fue realizado por el científico Charles Darwin en el año 1872. Dio como sugerencia el estudio de las expresiones faciales y el movimiento del cuerpo, ya que forma parte de su entorno de crecimiento, entre otros autores como Ekman y Fraser. Estudiosos de la comunicación no verbal del siglo XX establecieron 3 variables que influyen a los actos no verbales: el origen, los usos y la codificación. Tal como vemos en la imagen del ejemplo, es una imagen prehistórica que da una información no verbal. Es un mensaje que sucedió en aquel momento. ¿Qué es la comunicación no verbal? En la actualidad, la comunicación no verbal es uno de los que más influyen en lo que respecta en el estudio de la comunicación no verbal y es frecuente a la paralingüística, ya que acompaña a la información matizándola, ampliándola o mandando señales, y entre otras las culturas extranjeras en particular. Es un proceso simultáneo en aspectos verbal y no verbal, ya que pueden ser utilizados de modos negativos y positivos. Ahora entraremos con el tema de lo que son los factores de la comunicación no verbal. En la comunicación no verbal se ha analizado hasta ahora, aparte de los gestos, se ha clasificado que existen varios factores y a su vez hay 3 disciplinas que van a dar a conocer, que son la proxémica, la paralingüística y la kinesia. En el caso de los factores asociados al lenguaje verbal paralingüístico, estudia los aspectos sistemáticos del lenguaje, tono, elemento que en comunicación relaciona sentimientos y su expresión con palabras. Ritmo, expresa la fluidez verbal con la que se expresa una persona. Volumen, es la intensidad con la que se habla. Silencio, son pausas que se realizan en una comunicación verbal. Timbre, registro que transmite distinguir una persona u otra. Ahora los factores asociados al comportamiento de la kinesia. Se dedica a estudiar el significado de los movimientos humanos, como cruzar las piernas, fruncir el ceño, entrelazar las manos y los brazos, etc. Existen 4 factores que es expresión facial, información que transmitimos a través de la expresión de la cara. Mirada, información transmitida a través de los ojos. Postura, posiciones del cuerpo que acompañan a la comunicación verbal. Gestos, análisis del espacio que rodea a las personas en su comunicación de los demás. Funciones de la comunicación verbal. Enfatiza al lenguaje verbal, expresa sentimientos y emociones. Sustituyen palabras, orientan la forma en que el mensaje verbal debe ser interpretado. Contradecir la comunicación verbal y regular la comunicación. Como tema final, la comunicación no verbal para mí es un hecho de vida, es un hecho de enseñanza, y gracias a la comunicación influye mucho lo que es al profesionalismo, ya que es muy importante al desarrollo humano. Muchas gracias. Muy buenas tardes, distinguida autoridad y compañeros. Me presento. Soy Génesis Lisset Toay Andrade, del Instituto Superior Tecnológico Vicente Rocafuerte. Carrera, Contabilidad, primero A nocturno. Soy el grupo número 1. La materia que voy a impartir es metodología de la investigación, dada por el ingeniero Johnny Antonio Concha Ramírez. Mi tema será la idea de la investigación científica. La idea de la investigación científica. Voy a dar una pequeña introducción. ¿Qué quiere decir la idea de la investigación científica? La metodología de la investigación tiene que verse para dar a conocer un asunto o un problema a fondo, ya que teniendo una idea clara del tema que vamos a plantear, podremos generar nuevos conocimientos. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros nos ponemos a leer, nos llueven ideas. Esas ideas nos van a servir a un futuro para proyectos que vamos a hacer. Seguimos con el desarrollo del tema. ¿Qué es el desarrollo del tema? Es la conceptualización basada en la reflexión del investigador sobre algún aspecto de la realidad que llama su atención y que a través de análisis plantea una problemática que cumple con características que la hacen viable para el diseño de un protocolo de investigación. Eso quiere decir que en el momento que vamos a investigar o vamos a analizar ideas, tenemos que ver claramente y con una atención detenida para que así podamos plantear el problema exactamente que vamos a hacer. ¿Por qué es importante la idea de la investigación científica?
Es muy importante porque nos ayuda a mejorar el estudio, porque nos permite establecer contacto con la realidad, a fin que la conozcamos mejor. Ayuda a relacionar una actividad creciente cerca del problema que vamos a hacer a fondo. Ya. Seguimos con el objetivo de la idea científica. ¿Qué es el objetivo? Es aquello a lo que se le aplica pensamiento, es lo que se desea obtener y tiene que tomarse secuencias ordenadas, ya que tienen que plantear un conjunto de problemas y que constituyen en el primer pensamiento de la realidad. Cada idea que nosotros vamos a relacionar con el problema son ideas que nos aportan a nuestro proyecto. Seguimos con lo que es la aplicación práctica. ¿Qué quiere decir aplicación práctica? Cuando nosotros vamos a realizar lo que es una entrevista o vamos a realizar encuestas, lo primero que se nos viene a la mente es ¿qué vamos a preguntar? Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí. ¿Qué intenta investigar? ¿Qué es lo que vamos a ver en otra persona? ¿Qué información necesita para resolver dicha interrogante? ¿Qué vamos a investigar? ¿Qué vamos a ver a fondo? ¿Qué desea resolver algún problema? ¿Qué problema vamos a buscar? ¿Y cuál es ese tipo de problema? Siguiendo, ya por último, con la conclusión. ¿Qué es la conclusión? Lo que nos ha dejado el proyecto que estamos haciendo. En este trabajo nos sirvió para interiorizar y aprender de una manera adecuada, para en un futuro tener una mejor noción. Nos dimos cuenta lo importante que es tener conocimiento sobre una idea de investigación, ya que en ese momento, cuando vamos a investigar, vamos a ver las ideas, en ese momento nos fluyen, en ese momento estamos con una mentalidad nueva, ya que estamos cerca de la realidad a lo que es dicha información. Eso es todo por mi tema. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Cristina Valeria Suárez Graycoa, soy de primer semestre de Contabilidad para el ELOA Jornada Nocturna. Mi materia es Realidad Nacional y Ambiental. Mi tema principal es las etnias de la costa ecuatoriana. Primero, comenzaremos con un breve significado acerca de las etnias. Es un conjunto básico y normal. El término proviene de un grupo de palabras de origen griego. Este término forma grupos sociales de pueblos y naciones que construyen sus propias reglas, costumbres, religiones y se guían por el color de su piel y su genética. Tenemos como grupos étnicos de la costa a los Sáchilas, a los Agua, a los Chachis, a los afroecuatorianos, a los cholos pesqueros y montubios. La etnia Agua, pueblo indígena ubicado en las fronteras de Colombia y al norte de Ecuador. Su población se encuentra entre los 3.500 habitantes. Su idioma es el Aguapic. Su cultura se dedica a la agricultura y la pesca. Ellos actualmente ocupan el 4,3% del norte ecuatoriano. Los Chachis se encuentran ubicados en el noroeste de Esmeralda. Su población actual va entre los 8.000 a 10.000 habitantes, pues ellos se ubican en las tres zonas principales de la provincia de Esmeraldas. En estos tiempos, esta etnia ha buscado cómo seguir la economía de su etnia a través de personas que trabajen con la madera o comercien en su mismo territorio. También tenemos los Sáchilas. Este grupo étnico se encuentra bajo la provincia de Santo Domingo. Esta etnia también tiene una economía muy alta, que se caracteriza por no mantenerse en un lugar fijo. La agricultura y la recolección es una de las economías de esta etnia. Su hábitat es muy disperso. Su población
está entre los 30.000 habitantes, pero al transcurso de los tiempos han ido disminuyendo. Ellos hablan el lenguaje safiki. Los afroecuatorianos se localizan en el occidente de Colombia. Actualmente se sabe que esta etnia ocupa el 7,2% de la población entre Esmeraldas, Carchi e Imbabura. Hoy en día el pueblo afroecuatoriano es muy divertido de investigar. También tenemos los pueblos, las etnias cholos pescadores. Se utiliza la palabra cholo a las personas mestizas, ya que en las épocas antiguas ellos eran esclavos, sirvientes o meseros. Su idioma es el castellano. El cholo es el único heredero de los pueblos indígenas, ya que ellos vivieron antes en las penínsulas de Santa Elena y Manabí. Pasan la mayor parte de su tiempo pescando bajo el mar, y su población está aproximadamente entre los 4.500 habitantes. Por último tenemos a las etnias montubias. Ellos son conocidos por montar a caballo y porque fueron recibidos en las costas de Ecuador. El censo, según un censo realizado en el 2010, dice que estos habitantes ocupan el 7,4% de la población ecuatoriana. En la actualidad se sabe que esta etnia es muy caracterizada por su pueblo, ya que ellos están orgullosos de ser montubios y se dedican a la siembra de muchos productos. En conclusión, esta investigación nos lleva a conocer cuántos grupos étnicos existen actualmente en la región costa y su división. Debemos tomar en cuenta que cada etnia tiene su forma de vivir. Muchas gracias.